Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Hernández Carvajal. A continuación le presento mi actividad de evidencia de aprendizaje correspondiente a esta unidad 3. Comenzaremos hablando sobre la fisiopatología de la desnutrición, la cual se caracteriza por tener un balance negativo entre la ingestión de nutrimentos y la asimilación o aprovechamiento de los mismos. Estos pueden causar alteraciones bioquímicas, metabólicas y clínicas, así como el incremento de riesgo de mortalidad. Normalmente o inicialmente este proceso es subclínico, sin embargo si continúa pueden aparecer alteraciones clínicas propias que pueden conducir incluso a la muerte. En cuanto a la clasificación de la desnutrición, podemos mencionar en primer lugar la clasificada por, por la Organización Mundial de la Salud, la cual está basada en el grado de pérdida de peso. En el grado 1 encontramos que existe una pérdida entre el 15 y el 25% del peso corporal. En la desnutrición 2 ya hay una pérdida del 25 al 40% de peso, y en la del grado 3 ya encontramos una pérdida de más del 40% del porcentaje del peso corporal. También el doctor Federico Gómez ha propuesto desde el año 1946 una, una cuantificación eh, basándose en el déficit de peso para la edad, colocando en el primer grado que el peso corporal corresponde del 76 al 90% del esperado. Eh, los valores son normales de crecimiento, el desarrollo psicomotriz, la pubertad, y hay un retraso, podría decirse que leve, ¿no? En estas condiciones las reservas nutricionales se consumen, pero se mantiene siempre la función celular. En la desnutrición de segundo grado podemos ver que ocurre cuando ya existe del 61 al 75% del peso esperado. En este punto ya se agotaron las reservas, eh, y en consecuencia ya se utilizan elementos plásticos para que se pueda obtener la energía. La función celular ya se encuentra lesionada, pero se mantiene la termogénesis. Ya en la desnutrición de un tercer grado, el peso corporal es menor al 60%. Ya existen un edema nutricional o síndrome de Kwashiorkor, lo, lo cual afecta a las funciones celulares, pero también está ya en peligro la termogénesis y ya hay un riesgo inminente de perder la vida. En cuanto a la etiología, podemos mencionar tres factores. El grupo 1 son los factores que determinan la disponibilidad de los alimentos, como lo son la producción, el transporte y el almacenamiento. En el número 2 tenemos los factores que determinan el consumo. Estos factores son económicos, culturales y psicológicos. Y en el número 3 tenemos los factores que determinan el aprovechamiento. Aquí mencionamos el momento fisiológico, las condiciones fisiopatológicas, presentes, y el estado previo de nutrición. En cuanto a la patogenia, podemos decir que la subalimentación es la principal causa de la desnutrición. Esta se da por múltiples orígenes, ¿no? Como son la pobreza, la ignorancia, el hambre, eh, la propia subalimentación, eh, las alimentaciones pobres, la falta de higiene, eh, comidas que pues, para nosotros podrían ser sin sentido, pero que al final de cuentas se consumen, y todo ello conlleva a tener una desnutrición. En cuanto a los signos, podemos mencionar que existe disfunciones, atrofias, edema, caída del cabello, lesiones dérmicas, hipotermia. eh, Podemos ver también la insuficiencia cardíaca, etcétera. Todas estas manifestaciones son propias de la desnutrición, como podemos ver en las imágenes. En cuanto a los síntomas,
En los adultos los síntomas o el signo más prevalente o que más vemos es el bajo peso, y lo cual por supuesto es muy notorio. Eh, por ende se tiene debilidad en los músculos, fatiga, cansancio, falta de energía, las heridas que lleguen a sufrir se tardan más en sanar, hay irritabilidad, vértigo, la piel y el pelo pueden estar secos, se puede tener diarrea, estreñimiento. En las mujeres la menstruación puede ser irregular o de plano se ha detenido, y depresión, por supuesto. En los niños también existen síntomas como la falta de crecimiento, irritabilidad, lentitud, déficit de atención, falta de fuerza en los músculos, hinchazón en el abdomen, hinchazón en la lengua, disneas, zumbidos en los oídos, anemia, dolor de huesos y articulaciones, etcétera. Ahora pasamos a la obesidad. En cuanto a la obesidad, podemos mencionar que es, esto es un resultado de un desequilibrio entre el gasto y el aporte de energía. En primer lugar, tenemos que poner muy marcado, y debemos de saber que para que nuestro organismo funcione correctamente necesitamos nutrientes. Los nutrientes los encontramos en todos los alimentos, y los alimentos pueden contener carbohidratos, proteínas y grasas. Siendo así los carbohidratos los que más aportan la energía, ¿no? Cuando el consumo de hidratos de carbono excede los requerimientos diarios, pues se convierten en grasas, ¿no? Eh, Son inmovilizadas y se utilizan para producir energía. Cuando esto sucede, hay un aumento en el tejido adiposo, lo cual pues incrementa también la masa magra, y como consecuencia es el aumento en el peso corporal, la obesidad, En cuanto a la etiología, existen desórdenes específicos y no específicos, los cuales causan la obesidad. La podemos clasificar de acuerdo a su etiología de la siguiente manera. Primero, la obesidad esencial. Después, en el segundo punto, encontramos la obesidad secundaria. Aquí ya podemos ver el hipotiroidismo, enfermedades gonadales, síndromes genéticos complejos, etc. Las condiciones asociadas a la obesidad pues, pueden ser la bulimia, como vemos en la imagen. En cuanto a la patogenia, la obesidad, como ya dijimos antes, es un desequilibrio entre la digestión y la síntesis de grasa. Pero también podemos mencionar que existen lesiones hipotalámicas o del sistema nervioso central, insuficiencia o excesos en la secreción de citocinas y hormonas por la célula adiposa, y problemas psicológicos como depresión y estrés, los cuales se asocian a desórdenes dietéticos, por lo cual pues el paciente puede ingerir alimentos ricos en calorías y con baja saciedad, alimentándose por ejemplo con la comida chatarra, ¿no? que tiene bastantes calorías y grasas, y por ende se desarrolla la enfermedad. La inactividad física o la falta de ejercicio también es un factor importante en el desarrollo de esta enfermedad. Asimismo el sedentarismo, por supuesto, también son factores que marcan el desarrollo de la misma. En cuanto a los signos, podemos ver que la piel se engruesa, se oscurece en algunas partes del cuerpo. Esto significa o tiene como nombre la acantosis nigricans. También existe aparición de estrías, edemas y varices en las extremidades inferiores, en los pies, y por lo mismo el índice de masa corporal es mayor a los 30 kilogramos sobre el metro cuadrado, y la circunferencia en hombres de la cintura es mayor a 102 centímetros, y en las mujeres mayor a 88 centímetros. Los síntomas, en cuanto a los síntomas, podemos
lógicamente encontrar el aumento de peso, apnea del sueño, que es la dificultad para dormir, dolor de espalda y en articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, infecciones en los pliegues cutáneos, fatiga, depresión, disneas, que es la falta de aire, ¿no? O la sensación de falta de aire. Ahora bien, ¿por qué es importante que se realice una evaluación integral en pacientes con obesidad o desnutrición? Es muy importante porque como nutriólogos debemos saber que la evaluación nutricional debe realizarse de una manera integral y para que suceda, primero que nada se debe determinar el nivel de salud y bienestar del paciente, eh, por supuesto desde el punto de vista de la nutrición o de su nutrición. En este punto ya vamos a analizar las demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas que estén o no cubiertas por la ingestión de nutrientes. También es importante que como nutriólogos debamos saber que no para todas las personas existe la misma cantidad de requerimientos, eh, independientemente de los padecimientos que se tengan, ¿no? Es por eso que las dietas deben de ser personalizadas. La evaluación debe de ser integral y cuando debe de ser integral, por supuesto, debe de participar un equipo multidisciplinario. Cuando esto sucede, bueno, pues por supuesto los resultados, el objetivo se alcanza, ¿no? Trabajando en conjunto y por supuesto por eso debe de ser integral. Aquí ya entra el médico, el nutriólogo, los psicólogos, los enfermeros, el nutriólogo, como bien dije, quien es una parte muy importante, ya que es quien va a dar las recomendaciones nutricionales. Pero también debemos de ser empáticos con los pacientes porque muchas veces el paciente está negado a llevar una dieta, ¿no? Porque dicen, es que me van a enseñar qué comer, etcétera. También debemos de ser empáticos y asertivos sobre todo para informarle al paciente de su condición y que por medio del tratamiento que se le va a proporcionar, se le va a dar, se le va a sugerir, puede llegar a adquirir una mejor calidad de vida y por ende pues la conservación de su salud. Esto es muy importante porque muchas veces también los pacientes pues piensan que esto no ayuda, ¿no? También nos podemos encontrar con otros diferentes problemas como lo son la disponibilidad de alimentos, la pobreza, la negación, si el paciente no sabe leer o escribir, etcétera. Todo ese tipo de cosas debemos de tenerlas en cuenta para realizar una evaluación integral en este tipo de pacientes o en los pacientes en general. En cuanto al síndrome de realimentación, este trata de unas alteraciones metabólicas las cuales ocurren durante la repleción nutricional, ya sea oral, enteral o parenteral. Esto ocurre en individuos severamente desnutridos o privados del alimento. El síndrome de realimentación va acompañado de anomalías en el balance de fluidos, alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y ciertos déficits vitamínicos, por ejemplo de tiamina, hipopotasemia, hipomagnesemia, etc. Ya visto clínicamente se traduce a la aparición de alteraciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y hematológicas. Esto pasa pocos días después del inicio de la realimentación, lo cual conlleva un aumento de la morbilidad e incluso de la mortalidad en los pacientes. En cuanto al tratamiento, lo primero que se sugiere es que el nutriólogo lleve el caso de un paciente con síndrome de realimentación. Por lo tanto, se debe sugerir, de acuerdo a la evolución del aumento calórico, las recomendaciones, permitiendo así la recuperación nutricional. Es importante también mencionar que la nutrición puede reintroducirse cuando el paciente esté asintomático y estable, y cuando esto pase debe de introducirse la nutrición en un ritmo bajo, más o menos el 50% del ritmo al que antes se había iniciado, o sea, poco a poco. Ya después de unos 4 o 5 días ya se pueden suplementar electrolitos, vitaminas,
y por supuesto estar monitoreando al paciente. También es importante que se recomienden, en el caso de niños, las fórmulas con lactosa en niños menores a 6 años, que tengan el intestino sano, sin diarrea o mala absorción, y sobre todo sin antecedentes a la intolerancia, ¿no? Y pues que antes hayan consumido leche de fórmula o con lactosa en su alimentación diaria. Eh, en cuanto a los pacientes que no cumplen los criterios para recibir fórmulas de lactosa o con lactosa, pues estos son los niños mayores a los 6 años. Prácticamente por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado la presentación. Eh, es lo que puedo ofrecerle. Muchas gracias por la atención y quedo en espera de su calificación y retroalimentación. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Saludos.